En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es martes 7 de enero de 2025. La Iglesia celebra la memoria de San Raimundo de Peñafort, presbítero. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde, despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó: denles ustedes de comer. Ellos le preguntaron: ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran, y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Raimundo de Peñafort, Raimundo significa buen consejo. Nació en Peñafort, cerca de Barcelona, España, en 1175. A los 20 años ya era profesor de filosofía en un colegio de Barcelona. A los 30 años era profesor en la famosa Universidad de Bolonia, en Italia, donde se había doctorado. En 1222 entró en la comunidad de padres dominicos, cuando apenas hacía 8 meses que había muerto San Domingo de Guzmán, el fundador de esa comunidad. Pidió a sus superiores que le pusieran oficios duros y humillantes para hacer penitencia de sus pecados, especialmente de su orgullo. Pero los superiores le pusieron por oficio y tarea el dedicarse a coleccionar las respuestas que los sabios antiguos de la Iglesia daban a ciertas preguntas difíciles de los fieles, lo cual llamó casos de conciencia. Y compuso entonces su famoso libro llamado Summa, o resumen de respuestas difíciles en la confesión. Raimundo obtuvo de Dios la eficacia de la palabra, o sea que su predicación logrará conmover a los oyentes y convertirlos. Y así recorrió ciudades y campos de Aragón, Castilla y Cataluña, y los que lo acompañaban decían que parecía casi imposible que un predicador lograra tantas transformaciones en sus sermones. Junto con San Pedro Nolasco, Raimundo fundó la comunidad de los padres mercedarios, dedicados al rescatar a los cristianos secuestrados por los mahometanos o turcos. En 1230 el Papa Gregorio IX llamó a Raimundo a Roma y, entre otros cargos que le dio, le nombró su confesor. Una de las penitencias que este santo le puso al sumo pontífice fue que atendiera siempre muy bien las peticiones que le hicieran los pobres. El Papa le encomendó que recogiera y publicara todos los decretos que habían dado los pontífices y los concilios. Después de 3 años de trabajo, publicó su famosísimo libro titulado Decretales, el cual han tenido que consultar después por varios siglos todos los que quieren saber qué ordenaron o qué prohibieron los pontífices y concilios de la antigüedad. El pontífice lo nombró obispo, pero poco después el santo obtuvo que el Papa le aceptara la renuncia. Los religiosos de su comunidad lo eligieron superior general, pero a los 2 años renunció. Se consideraba apto para predicar y escribir, pero no para mandar. Los últimos 33 años de su vida los dedicó a convertir cristianos, pecadores, y a obtener que muchos musulmanes se pasaran al cristianismo. En una carta a su superior en 1256 le informan que ya ha logrado que 10.000 mahometanos se vuelvan cristianos. Este santo murió cuando estaba por cumplir los 100 años, en 1275. 2 reyes asistieron a su entierro y en su sepulcro se obraron maravillosos milagros. Que este gran santo también, San Raimundo de Peñafort, nos cuide a nosotros y nos dé sabiduría
interceda para que el Señor nos dé la sabiduría y poder caminar como pueblo de Dios en la humildad, en la sencillez y en el amor. San Marcos, en el capítulo 6, nos dice que Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ella. En otras traducciones habla de lástima, no es compasión. Jesús no tiene lástima de nadie. Y dice porque andaban como ovejas sin pastor, equivocados por otros caminos. Yo me imagino como anda mucha gente hoy, ¿no? En ideologías, en filosofías, en mundanidades, en cosas que no van con la vida. Muchas cosas extrañas. Y Jesús siente compasión de ellos. Y entonces cuando dice se hace tarde, comenzó a enseñarles. Y ya se hace tarde, no tienen que comer. Jesús les dice a sus discípulos, hay que darles de comer. Y los discípulos dicen, Señor, pero estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos más bien, que vayan a sus casas, a las aldeas, a los cortijos, que compren pan, que coman. Y Jesús dice, no, denle ustedes de comer. Que esa es la misión de la iglesia, es la misión de los discípulos del Señor, darle a la gente de comer. ¿Qué? Pues sabemos hoy que más que el hambre material, es el hambre espiritual. El hambre material, tú vas, coges algo, pescas, trabajas alguito, cocinas algo y ya se te quita el hambre, comes algo. Pero el hambre del alma no se encuentra en cualquier parte este tipo de comida. Este tipo de comida lo da el Señor a través de sus discípulos y de su iglesia, que es su palabra, su Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, la oración, los sacramentos, los mandamientos. Todo lo que Jesús nos da a través de su iglesia es el alimento para el alma. Y de esto la gente tiene hambre, pero se va a llenar de otras cosas, como el hijo pródigo, de algarrobas que ni siquiera le dan para comer. Están destruyéndose la vida en tantos vicios, en tantos pecados, en tantas ideologías, haciéndole el mal a tanto, asesinando a tanta gente, planeando destrucción de los demás. Al que le gusta el peligro y el mal, en él perecerá. Si usted está en esos caminos, abandónelos, porque necesitas alimentarte del verdadero alimento que da el Señor. Y entonces pregunta uno de sus discípulos, ¿y vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? ¿Y dónde? Y les pregunta a Jesús, ¿cuántos panes tienen? Pues por ahí van a mirar, investigan, averiguan. Y le dijeron, hay 5 panes y 2 peces. Y dijo, bueno, hagan que se sientan sobre la hierba verde por grupos, que se acomoden en grupos de 100 y de 50, como en el Antiguo Testamento Jesús es el nuevo Moisés, ¿no? Y tomando los 5 panes, los 2 peces, levanta los ojos al cielo, signo de la acción de gracias de la Eucaristía, pronuncia la bendición, signo de la Eucaristía, sobre los panes, y lo fue dando a los discípulos para que ellos lo sirvieran. En otro evangelio, sobre todo en Juan, Jesús da de comer, él mismo reparte los panes. Aquí no, aquí los dan los discípulos. Y también con los 2 peces. Comieron todos, se saciaron, signo de la abundancia del Mesías. Y sobraron 12 cestos de pan y de peces. Y luego dice, todavía más abundancia. Eran 5.000 hombres. Y un paralelo de este evangelio dice, sin contar mujeres y niños. 10.000. Es un número exagerado. Seguramente no había tanta gente en esa región. Pero lo que el evangelista nos quiere decir es que el Mesías da abundancia. Con el Mesías se tiene y sobra. Es que para Dios nada es imposible. Es que Dios lo puede todo. Si usted y yo nos unimos al que lo puede todo, también lo podremos todo. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude a irnos preparando para el bautismo del Señor el próximo domingo, que es una fiesta estupenda que nos recuerda nuestro bautismo, que nos recuerda nuestra vida, que nos recuerda que estamos llamados a ser santos. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.